Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en las Webtulias en otra entrega en esta semana. Me acompañan como siempre Jonathan Bretón y Matthew Cisneros. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe un colega licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, docente en la Universidad de Guadalajara, tanto a nivel superior como medio superior, en materias como ética pública, filosofía del derecho, diseño organizacional, formación ciudadana y análisis económico. Actualmente se desempeña como subdirector de Fiscalización Superior en funciones de gobierno en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Buenazo ahí el currículum, que hasta me cansé de leerlo. Nos acompaña el maestro Gonzalo Maceo Martín del Campo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo bien, pues gracias por tenerme, gracias por invitarme y pues a darle, ¿no? Gracias, el honor es nuestro. Matthew, Bretón, ¿cómo están? Bien, bien, como siempre, aquí listos para las webtulias. Muy bien, Chido. listos. Pues ¿Qué miren, el temas día hay? de hoy es 15 de junio del 2020. El día de ayer se cumplieron 100 años del aniversario luctuoso de Max Weber. Y bueno, es un autor que nosotros vemos muy común en nuestra carrera, que nos ha dejado ciertos conceptos como el Estado o los tipos de dominación. Entonces, hoy yo les quería invitar a que dialoguemos un poco sobre la ciencia política, sobre el rumbo que ha tomado. ¿Qué les parece? A todo dar. Bueno, pues, ¿qué me pueden decir? Excelente. Pues, bueno, creo que Max Weber es un referente para las ciencias sociales en general. Creo que ha abarcado mucho, ha influido mucho en el campo de la sociología particularmente. De hecho, se le puede llegar a denominar como el padre de la sociología. Pero no obstante, también ha influido mucho en el quehacer de las ciencias sociales, en el análisis. Vaya, han quedado inmortalizados algunos libros como El político y el científico, otro libro bastante bueno sobre las ciencias sociales, que también te da un marco bastante interesante para analizar lo que son los efectos sociales, te da varias herramientas como científico digamos, de las ciencias sociales. este, Incluso creo que llega a influir un poco en lo que posteriormente viene siendo el positivismo en la ciencia política de David Easton. Creo que, bueno, podemos hablar muchísimo acerca de Max Weber. Es un buen punto de partida a propósito de su aniversario luctuoso el día de ayer. Sin embargo, la ciencia política también ha avanzado bastante y ha sido influida por muchísimos autores, ¿no? Desde Maquiavelo, eh, Aristóteles, Platón, en fin, es una ciencia bastante interesante que a nosotros cuatro nos apasiona, por supuesto, porque somos politólogos, y yo creo que a lo largo del siglo pasado existe, bueno, a lo mejor y podemos debatirlo, pero existe en diferentes ramas para entender los retos de la ciencia política. Me parece que el positivismo es una primer gran, digamos, brújula de hacia dónde va la exactitud de la ciencia política a la hora de analizarla, ¿no? Es decir, los datos duros, el conductualismo. Creo que son herramientas interesantes que nos pueden definir lo que un politólogo tiene que ser para analizar la ciencia política. Y por otra parte, pues está un poquito también el campo de la filosofía política, que hay el debate de si la filosofía política o el análisis del deber ser cabe dentro de la ciencia política o no, ¿no? O si es una rama aparte. En fin, yo creo que pues ahí les doy un primer saque, una buena probadita de lo que habremos de debatir en la siguiente media hora. Muy bien. ¿Qué Pues, opinan? yo pienso bueno, algo que me gustaría destacar de Max Weber es su capacidad de multidisciplinariedad, ¿no? O sea, abarca desde la sociología, ¿no? Gran parte de la economía, filosofía en parte. Y tengo una Biblia de él, casi, casi, que incluso hasta le dedica un capítulo a la música, ¿no? Entonces se me hace muy digno de reconocérselo y de respetar, ¿no? La trayectoria que Max Weber representa. No recuerdo si fue de los primeros libros, o el primero de los primeros libros que me dejaron leer en la carrera de Estudios Políticos y Gobierno de la UDG, fue El político y el científico, ¿no? Que es casi, casi, yo diría que de cabecera, ¿no?
para quienes estamos en esta profesión. Y bueno, como dices, Matthew, creo que es un buen punto de partida. Me llama mucho la atención, podría destacar el de la ética protestante y el espíritu. Se me está acabando la batería, déjalo conecto. Ese libro me llama mucho la atención por cómo configura el tema geopolítico a una referencia religiosa, ¿no? Y bueno, creo que, insisto, como lo comentas de un punto de partida, vale la pena, yo diría, retomar el asunto de cómo nosotros como politólogos, cómo los nuevos politólogos y cómo la ciencia política en general pudiera tener esa capacidad de abrirse a las demás disciplinas de las ciencias sociales y económicas para complementar la profesión, ¿no? Me da la impresión que esta profesión del politólogo es una en la cual ha estado como en crecimiento exponencial en los últimos años, sobre todo en México, y no es para menos, ¿no? La situación, el contexto político amerita que haya personas que estudien la política y que quieran entenderla, y además también se aplaude quienes deciden hacerlo desde el campo de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena hacer como una invitación en cuanto a que el campo del politólogo pueda estar complementado con muchos otros campos de las ciencias sociales. Y creo que en ese sentido, pues Max Weber puede ser una muy buena referencia. Sí. Bueno, yo creo que es muy acertado lo que comentan, es dimensionar el momento que le tocó vivir a este científico, a este sociólogo, a politólogo. Quizá los motes se vinieron después. Se puede decir que venían cerrando no solamente la ciencia política, sino todas las ciencias venían cerrando sus círculos, ¿no? En ese sentido, del científico típico del siglo XIX, del siglo XVIII, que eran todólogos, ¿no? Escribían sobre todos los temas y lo hacían con un rigor científico, que bien te podían escribir sobre temas sociales, como te podían escribir sobre temas de física, etcétera, ¿no? Entonces, ya en el siglo XX ya empezamos a ver cómo las ciencias empiezan a separar, ya empiezan a crear cada uno sus límites, sus objetivos, sus objetos de estudio muy particulares, ¿no? Pero que esa situación tampoco es que se detuvo, ¿no? Estamos cada vez con una mayor especialización, ¿no? Ya se puede decir que en esos años, el primer sociólogo, el primer politólogo, quizá el primero que se le pueda considerar economista, primero que se le pueda considerar esto, pero antes abordaban el tema desde todas sus ópticas, desde todas las variables, y lo que nos ha quizá venido pasando es que nos hemos ido especializando, ¿no? Al grado de que nos separamos mucho de los otros temas, y es muy importante, específicamente en el desempeño profesional, como lo comentaba Bretón. A veces te tienes que echar un clavado en temas que no conoces, ¿no? Eres un politólogo, tienes nociones. Afortunado o desafortunadamente, no sé en otras universidades, pero en la Universidad de Guadalajara siento yo que es muy, muy multidisciplinar la formación de los politólogos, ¿no? Nos dan unos pincelazos de sociología, unos pincelazos de economía, unos pincelazos de ciencia política, de gestión pública, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno en el sentido de que no llegas en ceros cuando te solicitan un tema, cuando estás abordando un tema, ya traes las nociones de los conceptos básicos, ¿no? Y creo que eso, en el caso, retomando de Max Weber, creo que lo que él hizo fue justamente eso, crear muchos conceptos, más que definir la ciencia o darle una forma o moldear la ciencia. Creo que en lo que nos apoyó mucho a los que hoy nos desempeñamos es justamente en crear, en conceptualizar las ciencias sociales, en darles conceptos específicos con ciertas explicaciones específicas, como lo comentábamos antes de iniciar. Bueno, ¿qué es el Estado? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es lo político, las políticas, etcétera? La ciencia política. Se empezó a darnos conceptos para, a partir de ello, nosotros que nos ha tocado estudiar no solo a él, sino a Sartori, a otros que se han ido especializando,
bueno, vemos cómo se fue inclusive dividiendo, él ya lo decía, ¿no? El científico y el político, ¿no? Había que, como sociedad, como gobierno, como con instituciones, había que tener la capacidad como individuo de separar lo que es lo político con lo que es lo científico, ¿no? Que se vino después la elección racional para efectos de meter ya un poco de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la ciencia política se ha ido separando de otras ramas, también de repente estas ramas al separarse han creado conceptos propios que siento que la ciencia política después fue jalando para aprovechar y poder crear unas teorías más fundamentadas, más sustentadas. Excelente. A menudo escuchamos, ¿no?, que se debate sobre si la ciencia política es una ciencia. Más que debatirlo, yo resaltaría los enfoques, ¿no? Cómo se han ido creando enfoques. Matthew hablaba del positivismo, un poquito ahí entraste en la cuestión normativa. Gonzalo nos hablaba del rational choice, ¿no? Entonces, un poco se ha ido mezclando todo esto y hemos llevado a la práctica. Yo lo que les preguntaría o les diría, ¿cómo se desempeña una persona que está en este ámbito? O sea, independientemente de retomar un debate ya en la cuestión filosófica, llevarlo más bien al plano pragmático, en el plano práctico, en el quehacer cotidiano en sus labores, ¿no?, en su casa. ¿Cómo ha impactado la ciencia política? ¿Qué resaltan? Como tú bien lo decías, Gonzalo, nos ayuda porque somos todólogos, pero ¿qué hacemos los politólogos? Bueno, a ver, son varias cosas, ¿no?, las que se mencionan. Yo primero quisiera mencionar algo muy importante que nos dejó de legado Max Weber, quizá a lo mejor y para finalizar este capítulo de análisis sobre él. Me parece que algo fundamental es lo de los tipos ideales. Él habló acerca de las tipologías, ¿no? Lo que tiene que ser, lo que es un tipo ideal, que básicamente es un modelo, es decir, es una construcción social teórica sobre el funcionamiento de determinado fenómeno social, ¿no? Entonces, es abarcar una generalidad para intentar explicar la realidad. La realidad es sumamente compleja, ¿no? Es decir, es como cualquier plan que nosotros tengamos, no va a acabar saliendo exactamente como lo ideamos. Entonces, pero necesitamos trazar una estructura conceptual de cuál va a ser nuestro accionar, ¿no? Entonces, él utilizó este concepto para definir, como método de análisis necesitamos idear modelos, necesitamos idear tipos ideales mediante los cuales basar futuros planes de acción, digámosle, o cómo analizar algún fenómeno social, ¿no? O alguna acción social, o alguna acción política. Entonces, creo que ese legado que nos deja es muy importante también como para definir qué es lo que un politólogo tiene que tener como armas fundamentales para desarrollarse profesionalmente, y es principalmente la teoría. Tienes que teorizar los fenómenos políticos, tienes que identificar cuáles son las diferentes tipologías disponibles en tu abanico como politólogo, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada es eso, y segundo, coincido muy bien con lo que dice Gonzalo, ser multidisciplinario. Evidentemente, el politólogo tiene que observar, pues, su objeto de estudio es la política, ¿no? O los asuntos públicos, o puede ser el poder, ya depende de cada autor. Pero básicamente tienes que idear, a partir de diferentes enfoques, tus modelos teóricos de la ciencia política. Y posteriormente, que sean multidisciplinarios, ¿no? Puedes tener tu enfoque a través de un modelo económico, ya lo mencionamos como el rational choice, o puedes tener un enfoque conductista, ¿no? Que es a través de premios y castigos a tu respectivo actor político analizado, y actúa de cierta o determinada manera, y a través del empirismo tú identificas patrones de comportamiento que después haces comparativas y haces una ley política, ¿no? Una ley social. En fin, hay diferentes mecanismos, y a lo que quiero llegar como conclusión es, creo que el politólogo principalmente, su primera asignación es teorizar los modelos y posteriormente identificar el enfoque que tú prefieras para poder darle una explicación a las cosas en materia de la política, de los asuntos públicos, ¿no? No sé si coincidan. Pues sí, yo lo que haría es retomar la pregunta que hace el Sazón,
ya tratando, como dices tú, ¿no? De cerrar esa apertura que aventamos con Weber. Al final de cuentas, un ensayo de él es precisamente referido a eso, ¿no? La política como vocación. Y en ese sentido, bueno, que además en ese ensayo retoma conceptos muy interesantes, ¿no? Como el tema del carisma, la legitimidad, el mismo concepto de Estado, que hoy en día es útil. Pero yo pienso que hoy en día el politólogo puede abarcar muchísimo espectro dentro de la arena pública, ¿no? No solamente cuando uno piensa en politólogo y sin saber, de bote pronto se le viene a la mente como que va a ser un político, ¿no? Y no necesariamente, sino también está el tema, bueno, por un lado, el sistema electoral, ¿no? De estar dentro de un partido político sería otra vertiente. Y bueno, dentro de las instituciones de gobierno. En ese sentido, creo que pues el politólogo puede adaptarse a tomar muchas disciplinas, muchos conocimientos, ¿no? Y con eso encauzar una, pues, ¿cómo decirlo? Como un tipo, pues, de profesión. No sé si hay un tipo de profesión ideal, pues, pero creo que cada vez estamos más sorprendidos de cuántos politólogos están abarcando muchos espacios dentro de la esfera pública. Y en este sentido, no sé si, bueno, en tu caso, Gonzalo, y perdón que ya directamente te eche una pregunta, pero en tu caso que estás ahí en el Congreso, bueno, estás en un tema legislativo, ¿no? ¿Cómo sería la percepción del politólogo en esa escena? Bueno, yo no nada más en esa escena, yo ya escuchando y ahora sí que pensando en la experiencia propia y quizá con ese sesgo, yo considero que el trabajo del politólogo, cuando menos pues no sé, algunos se vuelven periodistas o alguna otra cosa, pero cuando se ejerce como tal o ahora sí como el deber ser, como se debería ejercer, para lo que estamos formados, creo que es muy básico, ¿no? Somos, si yo le pondría una palabra más sencilla que pudiera abarcar, diría asesores. Al final, nuestro trabajo, creo que en cualquier espacio que estamos, es analizar información para simplificarla y poder pasarla, si no somos nosotros, que regularmente no somos los tomadores de decisiones, hacer llegar esta información para la toma de decisiones, ¿no? Bajo nuestros mejores criterios, eso que comentabas, la utilización de las herramientas que nos da la carrera, que nos da una especialización, herramientas ya sean de análisis social, de análisis económico, que nos permita tomar la información disponible, hacer un análisis al respecto y decirle al tomador de decisiones, llámale legislador, llámale ejecutivo, llámale secretario de Estado, con la persona o la adscripción que te toque, ahora sí que darle forma a esa información y decirle, considero yo que con mi análisis A, B y C, la mejor decisión, el mejor plan de acción es ¿no? A partir justamente de lo que comentaba Matthew, un modelo, ¿no? Tenemos que crear un modelo que nos simplifica la realidad, pero que a la vez es una representación lo suficientemente cercana a la realidad que nos permite asumir o suponer que nuestra recomendación probablemente tenga el impacto que nosotros buscamos, ¿no? A partir de un modelo, una herramienta, como le podamos llamar, ¿no? Entonces, considero yo lo que yo he hecho, lo que he venido haciendo a pesar de haber estado trabajando en la dirección de una universidad pública, de estar trabajando en un órgano electoral, de ahora trabajar en el Legislativo Federal, siempre revisando la naturaleza de las tareas ha sido de analizar información para que se tome la mejor decisión a mi ver en el ámbito público que me esté desarrollando, ¿no? Así es como yo veo el politólogo actualmente, ¿no? En esos espacios de consejero, ¿no? Ahora sí que, como justamente si nos vamos a Maquiavelo, por ejemplo, pues él era el que ¿qué quería hacer, no? Pues él quería ser el consejero de los príncipes, ¿no? A partir de un análisis riguroso de la realidad política, social, y es lo que a la fecha considero que estamos haciendo todos los politólogos, independientemente del área, más bien del instituto en el que estemos, la institución legislativa, ejecutiva y del área. Podemos estar en todas las áreas, ¿no? Llámese comunicación social, llámese
transparencia, llámese fiscalización, nos desenvolvemos en todas las áreas porque tenemos afortunadamente una formación de análisis crítico. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar una situación real o ficticia, leerla o analizarla a través de notas, a través de esto, y ahora sí que como un doctor decir, esto está la radiografía, aquí está lo que considero que está pasando y aquí está la cura, ¿no? Hacemos ese tipo de trabajos, ¿no? Considero, no sé, Matthew, si él piensa que hacemos otra cosa diferente. No, de acuerdo. Bueno, dice la leyenda que un politólogo llegó a ser presidente de la República, pero no sé quién lo aconseja a él. Pues... silencio absoluto en la sala. Muchas personas, pues. No, sí. Obviamente se tiene muchos expertos, ¿no? El politólogo, evidentemente, lo que busca también es adaptar, absorber diferentes perspectivas. A mí de verdad me clavo mucho con el tema de la multidisciplinariedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tronco de estudios de cualquier politólogo o de cualquier, al menos en la Universidad de Guadalajara, lo observamos, es filosofía política, es economía, es, ¿qué más vemos? Estadística, vemos, digamos, este péndulo entre ciencias duras y ciencias no tan duras, que también te da una amplia gama, ¿no? Administración, lo vemos en el sentido también de la gestión pública, porque algunos modelos de gestión pública tienen que ver también con conceptos, digamos, de manejos empresariales, pues la optimización de tus recursos, ser eficientes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el politólogo tiene una amplia gama de herramientas, que si bien no se especializa, pero al menos a la hora de entrar en contacto con la competencia laboral, pues de entrada ya llevas alguna ventaja porque no empiezas de cero. Si bien no eres alguien especializante, te sirves o ayudas, como tú bien lo dices, Gonzalo, en la consejería, en el asesoramiento, y yo creo que ese es un buen consejo para todos los futuros politólogos, considero yo, ¿no? El abarcar una visión amplia de todo lo que involucra la propia política, no nada más. Leyes, perdón que te interrumpa, leyes también vemos y es muy importante, ¿no? Conocer el marco normativo de cualquier... Al final, lo público se rige por la norma, ¿no? Se puede hacer solamente lo que la ley te permite, ¿no? Entonces tienes que conocer a bien la ley. Yo pienso, digo, más allá de esto que sí estoy de acuerdo, que comentan ustedes, ya ustedes me darán su impresión, pero yo pienso que más allá de si el politólogo, esa capacidad que creo que es importante de poder incurrir en otras ciencias, sobre todo de las ciencias sociales, pero también a veces algunas otras no tan cercanas, ¿no? Hablábamos de la estadística, la matemática no está tan alejada tampoco de la ciencia política. Dorian. La psicología, ¿no? Más allá de eso, yo pienso que uno de los retos como politólogos, independientemente del tema de qué nos vamos a dedicar o dónde vamos a estar, ya sea el tema de si vamos a ser asesores o si alguien quiere ser una figura pública, más allá de eso, creo que uno de los retos o el compromiso que yo veo, y ya ustedes me dirán si coinciden o no, es tener la posibilidad y la capacidad de definir el presente, ¿no? Y eso frente a situaciones que nos aquejan día con día, que a veces, como decimos, ¿no? Estamos de frente y no lo vemos, pero tener la posibilidad de ver que hay realidades que de repente el ser humano, asumido dentro de su propia cotidianidad, ya no se da cuenta. Un ejemplo que pues no podría dejarlo de lado es lo que está ocurriendo ahorita tal cual, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico, estamos en medio de una pandemia, la sociedad está sufriendo cosas muy interesantes, ¿no? Desde el lado de que esto viene con una crisis económica que al mismo tiempo va a generar que los países tengan bajo crecimiento económico, que haya poca productividad, que además que genere desempleo, que genere violencia. Pero además, no solo eso, sino que a nivel global, pues, ¿no? Estamos dándonos cuenta que la sociedad se adaptó por un pequeño muy breve a un estilo de vida que no nos imaginábamos, ¿no? Donde encontrábamos el peligro afuera de nuestras casas.
En ese sentido, creo que el reto del politólogo es no solamente, porque sí es parte de, ¿no? No solamente entender y explicar cómo son los sistemas políticos, o cómo son los procesos electorales, o cómo son los procesos de toma de decisiones en la política, en lo público, en la comunicación, etcétera, sino también la capacidad de poder entender y al mismo tiempo redefinir el presente. Digo, no sé si ustedes coinciden, insisto, yo por lo pronto sí veo esa necesidad, más allá de pensar en dónde uno podría trabajar, o sea, digo, diciéndolo en un lenguaje coloquial, ¿no? El politólogo tiene que estar a la espera de cuando le den un pase y meter gol, ¿no? En ese sentido es el tema que se te ponga es un tema que no podemos hacernos de la vista gorda y todo tenemos que tener esa capacidad crítica y objetiva de poder analizarla y buscarle una explicación. Todo me refiero obviamente a todo lo relacionado con la sociedad, ¿no? En ese Sí, claro. sentido, digo, no sé ustedes cómo la vean. Oye, amigo Bretón, y resulta demasiado interesante, ¿no? La perspectiva de los politólogos, como dice Gonzalo, que hay que mantener el pensamiento crítico en un ambiente como el que tenemos permeado por las redes sociales, ¿no? Donde la raza está, pues, ávida de emitir su opinión y esto puede generar una polarización que aparte los gobiernos no abonan a que se sume, si al contrario, abonan a que se polarice cada vez más la sociedad y eso pues tal vez generaría sesgos en la interpretación de la realidad, ¿no? Eso tienes un bombardeo de información que todo el tiempo te está atacando, que no sabes tú si es información real, si son fake news, si es manipulación de la verdad, ¿no? Pero el ciudadano todo el tiempo está recibiendo eso y entonces el politólogo tiene que estar como abierto, ¿no? Para recibir esas balas y dispersarlas y estar poniendo las cosas en cómo van, ¿no? Es sumamente interesante. Por ejemplo, hablábamos ahorita con Gonzalo de donde se desempeña y en esta interpretación de la realidad que pretendemos dar los politólogos, nosotros vemos, por ejemplo, cómo funciona la división de poderes en este país y cómo en este momento hay una crítica hacia el gobierno en turno porque tiene una mayoría aplanadora y porque llegó con una legitimidad de 30 millones de votos, me refiero a Andrés Manuel, ¿no? Pero también vemos cómo hay un problema ahí interesante de federalismo y vemos también cómo hay otro problema que se vienen las elecciones para el 21 y entonces todo nos está bombardeando en este momento y bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos darnos un tiempo y tratar de explicarle a la ciudadanía qué es lo que pretendemos hacer con esta dinámica, explicarle de una manera simple cómo está el rollo, pues que no sé, por ahí platicábamos, por ejemplo, de la marcha de los carros, donde la gente estaba manifestándose en contra del comunismo y probablemente no sabían lo que era, ¿no? Y entonces tenemos un problema de desinformación grave en la sociedad y eso genera más problemas. No sé qué opinen ustedes. Bueno, hasta cierto punto se ha dicho que para una buena democracia se necesitan buenos ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos informados, etcétera, etcétera, y este rollo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Pero por otro lado, eso no exime a ninguna persona tener el conocimiento de teoría social, teoría política. O sea, están en su pleno derecho de manifestarse, independientemente de que si saben o no qué es comunismo o si lo que ellos creen saber es correcto de acuerdo al concepto que se considere, que tiene consenso como real, ¿no? Al final, cualquier concepto para ser real, lo único que necesita es que haya un consenso mayoritario, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser real, simplemente la realidad es consensuada. Si no sé, la camisa que yo traigo, todos decimos que es verde, pues es verde, ¿no? Independientemente de la realidad física, de la reflexión de la luz y el color que se perciba, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es perfectamente válido su descontento, porque muchos dicen, es que no quieren dejar sus privilegios. Bueno, ¿y quién quiere dejar privilegios, no? ¿Y por qué tienen que ser considerados privilegios, no? O sea, son derechos que algunos podemos ejercer y algunos no podemos ejercer, son beneficios que algunos podemos tener acceso o no, independientemente de que en la ley todos se supone que tenemos igualdad de oportunidades, ¿no? Pero no por ello significa que los hechos sean eso, ¿no? Entonces,
cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, independientemente de que esa afectación de ese grupo de personas pueda o no redundar en beneficio para un mayor grupo de personas, bueno, no por eso van a decir, no, pues qué bueno que se beneficie las otras 2/3 partes, entonces yo me cruzo de brazos y yo me afecto porque los demás estén bien. Bueno, la naturaleza humana nos dice que eso no va a pasar, ¿no? El que se sienta afectado en sus derechos, pues va a brincar. Y es lo que está haciendo este grupo de personas que se sienten afectados en sus derechos, ya sean empresarios, ya sea muchos los dicen que son clase media aspiracional, que son personas que ni tienen ni han tenido, pero que aspiran a tener y que por eso quieren mantener un status quo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no creo que esas o ningunas sean razones o motivos suficientes para deslegitimar su derecho a la manifestación y a exigir que se les mantenga como están, ¿no? Se puede decir que son conservadores en el sentido estricto de la palabra, que ellos quieren que se conserve todos tal cual. ¿Por qué? Porque así viven mejor. ¿Quién no va a querer que las cosas no cambien para ellos estar bien? A los que quieren que cambie porque piensan que eso les va a redundar en mejores beneficios, bueno, tenían y han tenido 12, 18, 20, 70 años manifestándose porque las cosas cambien y igual los deslegitimaban por cualquier cosa, ¿no? Porque se equivocaban en un concepto y no era el correcto, entonces tratar de utilizar ese tipo de muletillas para desvirtuar un movimiento que es legítimo por el solo hecho del ejercicio de la libre manifestación, bueno, a mí es lo que me parece preocupante, ¿no? Que podamos llegar a un punto en decir, es que tú no sabes lo que significa lo que estás haciendo, entonces no puedes manifestarte, ¿no? Pues estén bien o estén mal, están ejerciendo un derecho y yo es así como lo veo, ¿no? Ya, ahora sí que sus fines o lo que a ellos los motiva, sus motivaciones, bueno, pueden ser o no perversas, pero son legítimas, o siempre van a ser legítimas, considero yo. Sin duda. Pero, bueno, quisiera mencionar en esto porque creo que ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Por la Sí, videollamada. nos quedan 4 minutos. Algo que me gustaría decir respecto a todo lo que se mencionó. Para analizar digamos, el presente, lo que mencionaba Bretón, creo que puede servir un modelo que es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo puede ser también a partir de dos métodos, ¿no? El modelo comparativo, tú comparas diferentes sistemas políticos en los diferentes países, los describes, identificas sus similitudes, revisas sus diferencias y sacas alguna especie de conclusiones, ¿no? En esto de abonar a desmenuzar qué es esto de la ciencia política, ¿no? Y cuáles son las herramientas de los politólogos. Otro es el modelo histórico, ¿no? La revisión histórica acerca de los procesos políticos que han sucedido en determinados periodos, cuáles son, de nuevo, sus similitudes, cuáles son sus diferencias, y sacas algunas especies de conclusiones. Es lo que hizo Maquiavelo justamente, revisar cuáles han sido las acciones exitosas de los reyes para ostentar el poder, acrecentar el poder, o incluso cómo puedes obtener el poder de no tenerlo, con armas prestadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vimos en este famoso libro de El Príncipe. Y finalmente, lo que mencionaba Gonzalo, de digamos, estos choques de intereses entre minorías, entre mayorías, entre los que quieren conservar sus, llámese, derechos, privilegios, lo que sea, contra aquellos que quieren la transformación por legítimos intereses de mejorar su situación política, social, etcétera. Yo creo que la teoría crítica aquí embona muy bien para aquellos que quieren ver la política como algo transformable, como algo normativo que tiene que ser perfectible y que nunca acaba, ¿no? Una especie de dialéctica política que finalmente basa sus esfuerzos en el deber ser, ¿no? Que también ahí te ayuda la filosofía política en esta intención de definir qué es lo que tiene que ser la política, ¿no? Y ahí, por supuesto, que las grandes transformaciones son las que llevan la voz cantante, ¿no? La de los jacobinos sobre los girondinos, la de los revolucionarios en el siglo pasado y el antepasado, la de, en fin, todas estas voces que quieren la transformación del sistema político y que a través de aspiraciones ideales tratan con la acción política de transformar el propio sistema político, ¿no? Entonces, esas serían mis aportaciones casi a manera de conclusión porque se nos acaba el tiempo. Sí. Y pues
¿Qué opinan ustedes, Yo amigos? también me voy rápido porque queda 1 minuto y medio. Pues, y en esa afán, pues bueno, voy a procurar pensar que quien estudia o quien ha estudiado la política, ya sea desde la ciencia política o en la teoría política, siempre ha buscado preguntarse cuál es el mejor modelo, ¿no? O sea, ya sea el mejor modelo de gobierno o el mejor modelo de toma de decisiones. Y en ese sentido creo que podría destacar la capacidad que uno debe tener para ser sensible ante los nuevos cambios que van teniendo las sociedades, ¿no? En su momento, la democracia cuando salió se originó en un pueblito en Grecia, en un condado donde no tuvo mucho éxito, ¿no? ¿Y quién iba a decir que miles de años después iba a ser el sistema o el régimen de gobierno más importante? Ya es cosa de segundos, entonces creo que es un momento para que el Sazón pueda dar ahí la despedida formal. Sí, creo que nos da para seguir hablando, sobre todo ya nos metimos en el tema de democracia contemporánea, ahí si Gonzalo nos quiere seguir podríamos continuarlo. De parte me quedo con la cuestión de la idea pluralista y de que pues, digo, tenemos que empezar a buscar ahora sí, a tratar de adaptar las herramientas que tenemos para tratar de transformar la realidad. Y ahora sí depende ya de la interpretación o el espacio donde esté cada una de las personas, ¿no? Gonzalo, pues no